las 7:00, así que quiero empezar de manera formal, dando las bienvenidas a todos que se han conectado. Veo algunas caritas familiares: Amanda, Rocío, Laia, ¿qué tal? Es un gusto teneros aquí esta tarde. Yo estoy súper ilusionada en hacer este encuentro con Juan, porque Juan es una de las pocas personas que estudia la notación de Stepanov, y yo creo que este va a ser un encuentro riquísimo para todos nosotros, para aprender un poco más de este universo, ¿no? Y especialmente los que estamos aquí en España y que si vamos a tener la oportunidad, yo espero que sí, de ver el Bolshoi en Madrid. Yo creo que va a ser otra experiencia, una vez que sepamos más en detalle de todo esto, todo este universo de la Bayadera, que vamos a apreciar el espectáculo con mucha más profundidad, ¿no? Así que muy bienvenidos. Yo ahora voy a pasar la palabra a Juan para que se presente y nos diga un poquito acerca de ti. Por favor, Juan. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Juan Bocamp y yo soy español, alemán, y yo crecí y empecé a bailar en Inglaterra. Digamos, he tenido una infancia en muchos países y yo he bailado profesionalmente como bailarín muchos años en Alemania. Y me he formado también académicamente en la danza, en España y en Alemania. Y actualmente resido aquí en Madrid, donde imparto clases y doy también conferencias internacionales y nacionales. Así que mi pasión es la historia de la danza y también he podido aprender y sigo aprendiendo la notación Stepanov, que es, digamos, una notación muy interesante que vamos a ver hoy un poquito. Voy a dar pinceladas porque obviamente el tema principal es la bayadera. Y bueno, pues contento de estar aquí con vosotros y espero que este encuentro pueda mover algo dentro de uno, como hace la danza, y con ganas de compartir con vosotros también pensamientos y ideas. Entonces, pues vamos allá. Muy bien, muchas gracias, Juan. Nosotros tenemos una presentación que Juan nos ha preparado, así que yo voy a compartir pantalla y yo no sé si voy a poder ver el chat, ¿no? Pero podéis ir poniendo vuestras preguntas ahí, que al final vamos sacando las preguntas y así podéis comentar los temas que os parece más interesante, ¿vale? Ahora déjame ver cómo comparto la pantalla. Y ya me decís si la veis. ¿Se ve? Sí, se ve. Vale. Perfecto. Pues toda la palabra a ti ahora. Vale. Ya veis un poquito las imágenes, ¿no? De un boceto de una sombra y también el Himalaya allí tan bonito de la India. Entonces estamos inmersos ya en otro continente, otra cultura, y lo vemos a través de los ojos de el coreógrafo europeo de ballet clásico. Entonces tenemos todo el orientalismo que obviamente pues, en el siglo XIX tiene como un boom, y claro, con Marco Polo ya las rutas a la India es algo pues, que causa una curiosidad y uno quiere saber, ¿no? Uno quiere viajar a estos sitios y se puede viajar perfectamente en el teatro. Entonces el ballet es algo donde podemos pues, viajar a corto plazo a muchísimos lugares. Entonces pasamos a la página. Perfecto. Pues como nos centramos en la Bayadère de Marius Petipa, quiero hacer un enfoque un poquito anterior, ¿no? Del conocimiento de la bayadera, la Devadasi, como se llama en sánscrito. Y pues hay
muchas referencias en el siglo XIX de esta bailarina que hace rituales, que es sagrada, ¿no? Que pertenece a un templo. Y obviamente pues con la gran Maria Taglioni, que baila de hecho en Londres y es la reina Victoria que hace este dibujo de ella. Digamos, tenemos una conexión de la realeza con la India muy fuerte, ¿no? Tenemos que también saber que Reina Victoria era la gran reina de muchos países en aquella época y India era inglesa, ¿no? Ahí hay una conexión política muy importante. Y si pasamos ya la imagen aquí al centro, vemos un boceto de la bailadera del ballet Sakuntala, que es un ballet que se estrenó en 1858 de Lucien Petipa, es el hermano de Marius. Entonces allí, si comparamos libreto Sakuntala con libreto Bayadera, hay muchas cosas que coinciden, ¿no? Hamzati es Hamzati y yo creo que Marius Petipa conocía muy bien el ballet de su hermano y tomó referencias luego para en 1877 crear su propia versión, ¿no? Y hablando de Marius Petipa, aquí hay otro boceto de una bayadera del ballet La Bella del Líbano, ¿no? Eso ya se produce en 1863 y hay muchas referencias antes de el ballet de la Bayadera de 1877 que incluyen bayaderas. En el ballet La hija del faraón hay una danza para 4 bayaderas, que de hecho está también anotada en Stepanov, y digamos que meter, digamos, una bayadera dentro de un ballet estaba muy de moda, ¿no? Vale, podemos pasar a la siguiente. Muy bien, ya en 1877 se estrena en San Petersburgo La Bayadera y tiene una influencia enorme, es una grandísima producción. Los ensayos, digamos, con la principal, que está aquí a la izquierda, con Ekaterina Vazem, no son de lo más suaves, porque ella escribe en sus memorias que pelea con Petipa sobre los pasos y Petipa quiere verla saltar, ¿no? Y ella como un poquito está ahí dudosa y pues hay una confrontación entre coreógrafo y bailarina. Y finalmente Petipa dice, pues mira, si no saltas van a pensar que no puedes saltar, porque Vazem era más una bailarina terre à terre, que significa que está más al ras del suelo, no es una bailarina de elevación, ¿no? Y finalmente en el cuarto acto, en el pas d'acción, que lo veremos luego, hace una entrada con jetés y lo cuenta, digamos, en sus memorias de forma muy heroica, que marcaba antes en todos los ensayos y finalmente en la gran premiere es cuando pues salta y todo el mundo pues aplaude y le encanta, ¿no? Y Bayadera va a estar en el repertorio, también hay en 1884 ya una versión, pero en 1900 está como la gran última versión de Petipa con la famosa bailarina y amante del zar Matilda Chichinskaya, que baila con Pavel Gert. Y es sobre esta versión que tenemos las notaciones coreográficas. De hecho, Chichinskaya está escrita en las notaciones. Y aquí vemos pues, el famoso Reino de las Sombras, los velos blancos, las almas de las bayaderas muertas y podemos, digamos, tomar referencia también de las fotografías cuando vemos estas notaciones, ¿no? Aquí vemos una pose de Solor con Nikia y eso se refleja también en las notaciones, ¿no? Perfecto, podemos pasar. Muy bien. Ahora la gran pregunta es, ¿de dónde sacó los materiales Marius Petipa?
pues hay muchísimas referencias. Él leía, por ejemplo, la revista L'Illustration, que venía de París, donde, por ejemplo, había muchas imágenes y muchos relatos sobre los viajes del príncipe de Gales a la India, y de hecho creemos que tomó referencia de estas imágenes, porque hay muchas imágenes que luego vamos a ver que utilizan el ballet. En el Gran Divertimento, etc. Hay muchas cosas que seguramente vienen de allí. Y para el Reino de las Sombras se influye mucho en las ilustraciones de Gustave Doré, que hizo para la Divina Comedia de Dante, ¿no? La famosa, bueno, es mítico, ¿no? Este libro es es un libro mundial, ¿no? Como Don Quijote. Y vemos aquí dos imágenes de Doré a la izquierda y a la derecha, pues las escrituras propias y los diseños propios de Petipa. Podemos reconocer el ángel aquí arriba y el ángel a la izquierda, eso es, y aquí las tres doncellas que se ven abajo. Yo creo que eso es la referencia a las tres sombras. Entonces, no solamente se está inspirando en la India propia, sino en otros escritos. Y Petipa le gustaba muchísimo Doré. Para Don Quijote utiliza ilustraciones de Doré. Para su Bella Durmiente está repleto de ilustraciones de Doré, que luego Jodorowsky, el director de teatros imperiales y también el diseñador de los trajes de la Bella Durmiente, utilizará como base. ¿Vale? Pasamos, cuando quieras. Vale, hay otros materiales de Petipa que son anteriores y también posteriores a Bayadera, ¿vale? Bayadera es del 77 y aquí a la izquierda vemos, es como un manual para él que hacía, o sus notas, porque como tenía una inmensa compañía de casi 200 bailarines, pues tenía que poner orden en todas las entradas y en las escenas y sobre todo en los divertimentos, ¿no? Tan famosos. Digamos, el ballet de Petipa es el ballet a gran escala. Es como la ópera con Wagner, ¿no? Y a la izquierda vemos aquí fragmentos del Roi Candul, que es también un ballet oriental anterior a Bayadera, donde vamos a ver luego en las notaciones Stepanov que incluye también estos taburetes en una forma de semicírculo que me parecieron muy interesantes, ver esa conexión, ¿no?, del espacio escénico como lo utiliza Petipa, ¿no? Y ya en el centro vemos una descripción de la posición final de las sombras de Mlada. Es un ballet con tema eslavo que también incluye, como en Bayadera, unas sombras, ¿no? Entonces, Bayadera no es el único ballet que tiene ese reino de las sombras, sino hay varios más, en este caso también Mlada, que es de 1879. Y a la derecha del todo, pues vemos una ilustración ya más detallada de Lupukhov, que estudió estos materiales de Petipa y nos hace ver un poquito lo que Lupukhov cree que Petipa está representando. En el centro vemos a la bailarina sobre la pierna del bailarín y alrededor vemos las sombras, cosa que me pareció muy, muy bonita, muy interesante, y aunque no sea de Petipa, pero en la versión de Nureyev, al final hacen un círculo alrededor de Nikia y Solor para terminar el ballet, que me pareció interesante ver esa conexión, ¿no? Sí. Vale, pues después de Petipa han habido pues muchísimas versiones y producciones posteriores, ¿no? Aquí tengo una lista de varias
producciones muy importantes, ¿no? Que han marcado pues la diferencia. Y más recientemente he incluido también las llamadas versiones históricas, las reconstrucciones que utilizan materiales de notación, escritos de la época, etcétera, etcétera, ¿no? Vaganova hace su versión en 1932. Después Ponomaryov y Chabukiani en el 41. Y es sobre esa versión del 41 que Grigorovich hace su versión, Nureyev hace su versión y Makarov hace también su versión, que veo que no lo he incluido. Lo siento mucho que se me ha pasado, pero es 1980. La versión de Makarova que vemos aquí en una preciosa foto del Royal Ballet con Osipova y Mutangriov, es la producción más internacional que se ha hecho de Bayadera y es la que realmente ha impulsado la fama de la Bayadera en todo el mundo, ¿no? Lo ha hecho el Corella Ballet hace unos años aquí en el Teatro Real, se hace en Estocolmo, se hace en muchísimos sitios, ¿vale? Perfecto, pasamos a un poquito de historia de la notación Stepanov. Pues Vladimir Stepanov era un bailarín de los teatros imperiales en San Petersburgo, que además de eso estudió anatomía y también fue a París a hacer otros estudios, también sobre la anatomía, sobre la biomecánica del cuerpo. Y es en París donde publica su libro, El alfabeto de los movimientos del cuerpo humano, donde hace un estudio anatómico y lo construye a partir de signos inspirados en los signos musicales, ¿vale? Stepanov enfoca esta notación no solamente para danza, pero también para gimnasia y para los médicos, ¿no? Para si hay que prescribir una rehabilitación, pues se puede incluir esto a partir de una notación para leer estos ejercicios, cosa que me resulta muy interesante, porque no estaba, digamos, solamente enfocado en el ballet, en el arte de la coreografía, ¿no? ¿Cómo funciona un poquito esta notación? Vemos a la izquierda, en una página de su libro, que vemos como, igual que en la música, hay líneas donde van a ir las notas, ¿no? Arriba del todo tenemos para cabeza y torso, las 3 líneas de abajo son para las manos y brazos y las 4 líneas son para piernas y pies. Entonces estamos fragmentando el cuerpo humano en líneas, ¿no? Entonces luego pues explica un poquito cómo van las notas, pues estas notas, si el palito de la nota sale por la derecha, está por delante, y si sale por la izquierda es por detrás, y todo palito que sube es izquierda, todo palito que baja es derecha. Entonces te tienes que asociar un poquito a estos términos y al principio es un poquito difícil de leer, pero ya con los meses y ya con los años, que yo llevo desde 2018 en esto, vas entendiendo los pasos, ¿no? Vamos a la siguiente. Esos. ¿Qué pasa? Que Stepanov muere muy joven y le han dado el permiso de utilizar su sistema de notación en Rusia en la escuela de los ballets imperiales, pero también en la compañía, para anotar los ballets de Marius Petipa y todo lo que esté en el repertorio. Cuando Stepanov fallece, Gorsky, Alexander Gorsky, su compañero, toma su posición y publica ya un manual para dar en clase, que está enfocado especialmente a la coreografía de danza clásica, danza de carácter. Entonces aquí vemos a la izquierda pues el manual en ruso y
vemos un ejemplo de otros escritos de Gorsky que me parecen muy buenos porque vemos fotografías y justamente debajo te está diciendo cómo está posicionada la bailarina. Entonces es muy bueno poder leerlo así de forma vertical. Y vemos, parece esto ser una combinación de battement frappé a la seconde. Y ya, pues me pareció súper interesante y es muy visual ver cómo funciona el sistema, ¿no? De anotar el cuerpo. Perfecto, cuando quieras. Vale, el último de la saga es Nikolai Sergeyev, que seguramente se conocerá más por el trabajo con Ninette de Valois en Londres y también su trabajo en la Ópera de París, con la Ópera de París en los años 30 con Olga Svesivtseva. Digamos, aquí tenemos una foto de un ensayo de la Ópera de Riga en 1922 y a la derecha vemos en alemán que está escrito en segundo lugar Las sombras de las bayaderas, que se hizo en 1923 y tuvo 10 actuaciones. Digamos, ya Sergeyev está remontando después de la Revolución Rusa el gran material que él trajo con él, porque él ya cuando estalla la revolución toma todos los documentos y se exilia en Europa. Entonces, gracias a estos documentos hemos podido tener las versiones que hoy conocemos en el Royal Ballet, de Coppelia, del Lago de los Cisnes, de La Bella Durmiente. Es sobre este material que se basan pues las versiones que conocemos que vienen de ya de otra rama que no es la rusa, sino ya pues la europea, que viene con los materiales rusos, ¿no? De Sergeyev. Perfecto. Pues mira, vamos a ver un ejemplo de notación. Vale, esta es la secuencia de la primera diagonal bailada como lo hacía Pavlova, porque en el manuscrito en Harvard está anotado pues, el nombre de la bailarina. ¿Vale? Esta es la tercera variación en la versión de Makarova. La de Nureyev es la primera, porque Nureyev cambia la posición de las variaciones y tradicionalmente se conoce como la tercera variación, la que va un poquito más lenta, la que tiene pues, la elevación de las piernas, es una variación de control como lo conocemos hoy en día, y he podido ver en la notación que la secuencia es totalmente diferente, cosa que es interesante saber, que yo no sé cuándo se hicieron estos cambios, pero digamos, las trayectorias son iguales, son muy, muy parecidas. Entonces vemos aquí que esto es la notación de piernas y tenemos un sisson, tenemos rond de jambe en l'air, la segunda tenemos también una pirueta en dehors y si ya vemos la siguiente imagen, perfecto, aquí lo he podido diseccionar un poquito para ver los movimientos, ¿no? Y Para Juan, esta una... variación, Uy, perdona, no, una pregunta. Esto todo va acompañado de la partitura de la música, ¿no? las notaciones de bayadera no se incluyen las notas musicales. Se puede incluir, tenemos ejemplos, por ejemplo, el despertar de Flora incluye la melodía y también el jardín animado de Corsario incluye la melodía, cosa que es más fácil porque, digamos, a veces pasa que aunque el ritmo esté anotado en notación Stepanov, a veces no te ponen todo acorde como es como en la música, entonces tienes que ver cómo coincide, pero si tienes la música encima es mucho más fácil. Pero esto no lo tenemos, pero yo sí que he podido añadir, como lo he transcrito, he podido añadir la música y encaja perfectamente, ¿no?
Es una cosa que creo que como se hicieron las notas de coreografía aparte, porque estaba el anotador de danza y después estaba el músico, aunque el anotador de danza sabía de música porque la notación Stepanov se basa en la música totalmente, ¿no? Yo siempre lo intento incluir, si es posible, porque es mucho más fácil. Lo que no tenemos es épaulement, tampoco tenemos brazos y, bueno, el épaulement, pues todo el torso, esto no lo incluye. Entonces yo lo he podido tomar pues con mi noción de bailarín y también viendo las versiones posteriores, ¿no? El gran développé carté que conocemos hoy en día incluye brazos altos, entonces yo en el sison que hace lo he incluido así. Entonces esto es una secuencia que se repite 4 veces, ¿vale? En la primera foto vemos pues la quinta posición. Estamos en punto 7. Nos está indicando la dirección del cuerpo, ¿vale? No digamos cómo se relaciona el torso con las piernas ni la cabeza. Entonces, allí estamos lo que sería en Vaganova punto 8, pero en los manuales de Gorsky partimos de 0 a 7. Es un poquito diferente. Entonces, de allí hace un demi-plié. Vemos que tiene como 2 tachones, ¿no? Eso significa que doblamos 45 grados. Entonces hacemos un demi-plié y la nota está cuadrada. Eso significa que todo el pie está en el suelo. De allí lanzo y hago un sison. Es un sison poisson, digamos, el que está pegado y después abre, ¿no? Es algo un poquito difícil de hacer hoy en día porque realmente necesitamos una altura muy elevada para hacer este sison. Y de allí caemos en sison ouvert. Hemos visto que aquí hemos cambiado de punto 7 a punto 1, ¿vale? Tenemos, digamos, un cambio en el aire. Y de allí hacemos un jeté, subimos un poquito, no lo he incluido aquí en esta imagen, ella pues salta para el jeté y de allí hace a la segunda en face, digamos, en el público, salta a la seconde con la pierna izquierda 45 grados en el aire, ¿vale? Hace demi-plié en face, vemos que esta imagen es la misma que la segunda y gira sobre el eje una pirueta. El más es un giro. Si ya pone +2 o +3 ya son varios giros, ¿vale? Y de ahí hace demi-plié en face y hace un rond de jambe en dehors. Vemos como una S tumbada, ¿no? Aquí, que eso significa el rond de jambe en l'air. Y estamos en punta. El hashtag significa que tiene contacto con el suelo. La punta tiene contacto con el suelo. Exactamente. Y ya pasamos otra vez a repetir esta combinación. Entonces tenemos pam, 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 tam, tarán, 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 y pirueta y rond de jambe y yam, param, 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 pirueta y rond de jambe. Y viéndolo en la música, y ahora pues hago referencia a la música, no es muy lento, no puede ser tan lento, porque si no, la bailarina muere, digamos, no... No aguanta. Pablo lo bailaba mucho más ligerito, ¿no? Digamos, ya a finales del siglo XX sabemos de todas las versiones que empiezan yam, param, 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 param. Y eso no era así. Yo creo que si Marius Petipa lo viera cómo se baila hoy, pues no sé qué diría. A lo mejor diría, ay, qué bien, qué control, ¿no? Tiene la bailarina, pero a lo mejor no le gustaría, pero eso ya no lo sabemos, ¿vale? Yo pude reconstruir esta variación con Laura Vega y
me encantó porque fue una sensación de ver lo que es posible y ver dónde hoy en día los bailarines y las bailarinas pues les cuesta o les parece poco orgánico o es poco habitual, ¿no? También hablando con Elna Matamoros, ella me dijo que sí, ciertas combinaciones recuerdan a lo que conocemos como Bournonville, ¿no? Entonces, pues, digamos, Bournonville y Petipa son más parecidos a que realmente pensamos, ¿no? Porque también, ¿qué es Petipa, no? Porque vemos un Petipa muy del siglo XX, ¿no? Un Petipa modificado y obviamente pues ha habido muchas versiones, muchas personas diferentes que han hecho sus obras y tenemos un abanico de variantes. También Bayadera es el ballet más cambiado de Marius Petipa, esto lo vamos a ver también después, ¿vale? Perfecto, podemos cambiar, eso es. Pues aquí está ya un fragmento del Gran Divertimento, del segundo acto, donde tenemos muchísima información, ¿vale? Tenemos muchísimos bailarines en escena, vemos de perspectiva de arriba agrupaciones donde vemos el semicírculo con los taburetes, ¿no? Donde se van a elevar pues personas que llevan lanzas o abanicos, digamos, es una forma decorativa y muy tridimensional que Petipa incluyó en sus bailes, ¿no? De diversión, ¿no? El gran divertimento del segundo acto tiene muchísimas danzas, tiene mucha variedad, tiene valses, tiene una danza de esclavos, tiene una danza para, pues, de como tradicional, bueno, pseudo tradicional de la India, que es la danza con un tambor, es esa danza muy frenética y la verdad que aquí, pues todo el mundo tiene un sitio. Entonces, si uno reconstruye a partir de estas notaciones, puede saber exactamente dónde está todo el mundo. Vemos que hay flechas y vemos a dónde se dirigen los bailarines y después entran las 4 bayaderas. Y esta es la parte musical de yam pa pa pam 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 pa pa pam pam. Entonces, hacen una pequeña entrada y coreográficamente no ha cambiado tanto esta danza. Digamos, en las versiones posteriores, pues, pues vemos que han sido bastante fiel al material de Petipa, aunque sí hay pequeños cambios, ¿no? Eso ya, pues cuando ya más en detalle se puede otro día explicar estos cambios. Y también tenemos en esta notación las indicaciones, por ejemplo, que las personas a los lados pues llevan el pajarito en la mano derecha de la mano. Entonces, no solamente tenemos detalles coreográficos, tenemos detalles de la escena para que la persona que lea este manuscrito sepa exactamente dónde está cada uno y qué tienen en la mano y cuánto tiempo deben estar allí. Entonces, pues es una forma muy lógica para anotar la danza clásica y en este periodo, pues es fascinante poder ver lo que se hacía y las técnicas que se tenía. Hay mucha influencia italiana del dominio y virtuosismo italiano de las puntas. Vemos saltos en puntas, vemos échappé doblado en punta a la segunda, cosa que yo lo asociaría hoy en día más bien con algo neoclásico, pero digamos las posiciones dobladas a finales del siglo XIX estaban muy de modas y no era todo tan lineal como lo conocemos ahora, cosa que en el siglo XX pues se han ido estirando las piernas y hemos tenido pues posiciones mucho más lineales, ¿no? Aquí tenemos mucho juego también del torso, cosa que nos recuerda mucho a la técnica Cecchetti, ¿no? Vale, perfecto, podemos pasar. Y hablando de estas formaciones, aquí vemos la versión de Ratmansky
donde podemos ver el final de, de este baile de las 4 bayaderas, para que se pueda comparar notación con una versión a partir de esta notación, ¿no? Que yo de hecho fui a ver el estreno en Berlín y sabía que iba a ser bastante diferente, pero tanta pantomima, nunca he visto tanta pantomima en mi vida. Digamos, yo hablé con Yolanda Correa, que la conozco personalmente, y me dijo, Juan, no estoy centrada en las piruetas que tengo que hacer en el cuarto acto, estoy centrada en no olvidar las secuencias de la pantomima, porque en esta versión Gamzati no baila realmente hasta el cuarto acto, digamos, estamos a la espera que baile este rol, ¿no? Y claro, la pantomima tiene una sintaxis, digamos, tenemos que declinar, tenemos que hacer una frase con las manos, con la cabeza, una intención. Tampoco puede ser demasiado, porque a veces pues, parece pues, un poquito cómico, ¿no? Y como tampoco este arte de la pantomima tampoco se ha conservado, digamos, en las escuelas, bueno, a veces sí, en Londres, en el English National Ballet School o en Royal Ballet School, pero en general en Rusia se ha perdido completamente el arte de la pantomima, cosa que antiguamente se hacía mucho y Noverre, pues, decía que era muy importante, ¿no? El hecho de que la historia de un ballet tuviera pues, momentos de pantomima en balance con los momentos de danza. Por ejemplo, Giselle, el ballet Giselle, tiene eso muy bien y de hecho cuando uno ve ese ballet no se cansa porque tenemos, digamos, un equilibrio en la mise en scène con la pantomima y la danza. Vale. Perfecto. Y el famoso pas de acción del cuarto acto. Como dije antes, Bayadera ha cambiado mucho y es el pas de acción del cuarto acto que ha cambiado lo que más, ¿no? Ya como a partir de 1919, no se sabe cuándo fue, pero Bayadera se está haciendo en 3 actos normalmente, ¿no? La versión de Nureyev es en 3 actos y muchos pensaban que el cuarto acto había desaparecido y no se sabe muy bien por qué se dejó de hacer. Esto es como un gran misterio, ¿no? Que todavía pues, hay diferentes teorías y lo que yo he podido ver y contemplar con los textos y con la documentación que he visto, sí había el cuarto acto. Digamos, la música que se conservaba en música y también en Harvard teníamos las notaciones de Bayarera que incluyen el cuarto acto. Pero, ¿qué pasa? A partir de 1941, con la versión de Ponomaryov y Chabukiani, se inserta el pas d'acción del cuarto acto al segundo y se convierte en lo que conocemos hoy como el grand pas de Gamzati Solor, 4 bayaderas y 2 caballeros adicionales que aparecen en el adagio. Pero Petipa tenía este pas d'acción especialmente para el reencuentro terrenal de Nikia con Solor. Y es justamente en esta danza que aparece la sombra de Nikia y estorba todo, digamos, se pone entre Gamzati y Solor, hace que no podamos, digamos, realmente ver la sombra. Es un poquito como hace Pierre Lacotte con la Sylphide en el primer acto, ¿no? Como que esta sombra es solamente vista por Solor, ¿no? Entonces, hasta el último momento está Nikia
haciendo todo lo posible para que Solor no se case con Gamsati. Y eso, por ejemplo, pues lo vemos en la notación. Aquí tenemos la entrada de los grands jetés que la famosa Vazen hizo en 1877. Aquí en la notación vemos marcada Chechynskaya y vemos, digamos, el recorrido que hace a través de los bailarines en escena. Y justamente he sacado un frame de la versión de Vijarev que ha reinsertado este pas d'action en el cuarto acto, ¿no? Y interesantemente aquí en el fragmento musical está tachado la entrada de Nikia. Entonces, yo creo que ya se utilizaba, digamos, una versión corta, ¿no?, de este pas d'action. Había mucha música que no se necesitaba y se cortaron todas las entradas de Nikia. Entonces, el concepto de petit pas ya no está. Se convierte de un pas d'action a un divertimento más. Quizá, bueno, a veces también se llama pas d'action porque es verdad que en la versión posterior a veces Solor piensa un momento en Nikia y Gamsati viene y hacen un rond de jambe promenade, pero realmente no tenemos ninguna noción de la historia, ¿no? Es un divertimento más, es un grand pas más, ¿vale? Así que nada, hasta aquí mi presentación y me gustaría un poquito hablar sobre quizá otras cosas con las personas, si tienen preguntas, si hay reflexiones, todo eso, sí. Yo sí puedo empezar. Bueno, nada, decir muchas gracias primero de todo, que todo lo que nos ha contado ha sido muy interesante. Y yo tenía una pregunta en relación a estas documentaciones. Yo tengo la impresión que están parte en la Universidad de Harvard, Exacto. pero no están, como no es una obra conjunta, como está, parece que un trocito ahí y un trocito en Rusia. ¿Tú sabes cómo está esta documentación? Sí, en Harvard, lo que se llama Sergeyev Collection, están escritos de muchos ballets del periodo de principios de los 1890 hasta 1916 más o menos. Y incluyen pues La Bella Durmiente, Cascanueces, otros ballets menos conocidos también de Petit Pas. Incluye también material de Ivanov, incluye material también de Legat, está un ballet de los hermanos Legat allí, y no solamente incluye notaciones coreográficas escritas en Stepanov, incluye también repetidores de violín, también incluye partituras completas, por ejemplo, de música, pues de Paquita, por ejemplo, y incluye fotografías, programas de los ballets imperiales y también de otras compañías, incluye diseños. Entonces es, digamos, una cueva de documentos que se pueden utilizar, porque Harvard proporciona esto al público y es por eso que Vijarev y Ratmansky, pero también otras personas, pueden adentrarse a ese material. Son, digamos, unas carpetas que pues, son como unos libritos que uno puede pues, ver. Y también pues todo depende un poquito, es una aglomeración de muchas cosas, ¿no? Yo no he estado allí, pero es uno de mis grandes sueños de poder ver lo que hay. Sí que hay un listado de las cosas que están dentro, pero hablando también con Doug Flington, otro señor que lee esta partitura y este método Stepanov, me ha dicho que él ha podido también ayudar a clasificar ciertas cosas que no se sabía que estaban dentro, ¿no? Aquí seguramente es la pregunta, ¿cómo llegan a Harvard, no? Pues Nikolai Sergeyev, como dije antes, él tenía la posición de anotar los ballets. Digamos, el teatro
de San Petersburgo pagaba a Nikolai Sergeyev para anotar estos grandes ballets, ¿no? en este sistema. Entonces, cuando llega la Revolución Rusa, él se va, porque yo creo que teme por el ballet en general y también seguramente por su vida y, digamos, roba estos documentos y viene a Europa y trabaja ya con Ninette de Valois, con la Ópera de París y como último trabaja con el International Ballet de Mona Inglesby, que es un ballet que existió unos 10 años y era un ballet totalmente privado de la bailarina Mona Inglesby. Y ya cuando Sergeyev muere, Mona Inglesby compra todo este material porque pide a su padre, por favor, cómprame estas notaciones porque es muy importante que el mundo del ballet tenga la referencia de esta gran colección de documentos que es totalmente importante, ¿no? Y lo compra y antes de morir ella lo vende a Harvard, ¿no? Y entonces en Harvard ya, pues muchas personas van después de Perestroika, van a ver qué hay, qué documentaciones hay. Y es por eso que, por ejemplo, en 1999, Vikharev hace su primera reconstrucción sobre el ballet de La Bella Durmiente, ¿no? Entonces hay un poquito de, yo lo digo siempre, es un poco como la Mona Lisa, ¿no? ¿Debe estar en París o debe estar en Florencia? Es un poquito ese debate de a quién pertenecen estas notaciones, ¿no? Para mí está algo muy claro, estas notaciones pertenecen a las personas que aman la danza, las personas que quieren cuidar de la historia, son internacionales. El estudio que he podido hacer de algunos fragmentos, para mí han servido pues abrirme un poquito al pasado. También he podido hablar con personas que conocen versiones antiguas de variaciones de Petipa y las he podido comparar y es un 90% lo mismo. Es increíble poder Ya. confirmar ciertas cosas a través de las notaciones, ¿no? Ujú. Y he podido hablar con el hijo de Mona Inglesby, porque he podido también encontrar, creo que la única filmación que se hizo aquí en Barcelona en 1953 de un fragmento adaptado para la televisión y para bueno, no la televisión, para el cine, del Lago de los Cisnes, y lo han podido encontrar y digitalizar y estuvo muy impactado de ver a su madre y digamos, es una referencia, ¿no?, histórica y yo creo que cada uno tiene un poquito su deber en esto y si trabajamos juntos somos más fuertes y podemos hacer más Ujú. cosas, ¿no? Sí. También he contactado con una de las últimas bailarinas de ese ballet, del International Ballet, que ya ahora tiene 90 años o más, y se acuerda muy bien de Nikolai Sergeyev, se acuerda cuando montó las sombras para ella y bueno, para la compañía en general, y yo la pregunté sobre la entrada de las bayaderas, la famosa Ujú. entrada de los arabesques, Mm. y en la notación no hacen arabesque en plié, digamos, en fondu. Tenemos un arabesque, tierra, quinta posición y ya empiezan los pasos delante, ¿no? La Ujú. arabesque es primer arabesque, quinta posición y hacen cambré. Digamos, cuando se inserta el ton lié hacia atrás por cuarta, eso no lo sé, porque de hecho el ton lié a cuarta lo tenemos también en Mirta, cuando ella sale y hace la arabesque, promenade, penché, subo arabesque y ton lié hacia atrás. Y también antes, en el lamento de Nikia, digamos, antes de morir, ella hace una referencia de arabesque, ton lié atrás, con la cesta. Taram, tarararam, tam, taram, tarararam, tam.
como las danzas de Nikia no están anotadas, lamentablemente ninguna, ni su variación de primer acto, ni el solo del segundo y ya tampoco el tercero, pero sabemos también de personas que han conocido la versión pues, del velo, la variación del velo que ella lo lanza y sube hacia arriba, cosa que Radmansky insertó en su versión, de escritos de Tamara Karsavina, de escritos de Vazen y también críticas escritas a principios del siglo XX, donde también explican un poquito pues, las variaciones, ¿no? Sobre todo la del primer acto. Yo no creo que ha cambiado demasiado. Pero bueno, sabemos que luego, posteriormente, Solor se incluye en la variación de Nikia y es él el que tiene el velo. Interesante es la conexión posterior Solor-Nikia y la concepción de Petipa, que es Nikia, los dioses, ¿no? Entonces hay allí muchas cosas que ver. Tenemos algunas preguntas en el chat, te voy a leer y así puedes ir comentando, ¿vale? Perfecto, perfecto. Larisa dice, vi la Bayadère de Bolshoi y después de Nureyev en París. La versión del Bolshoi y del Mariinsky son muy parecidas en cuanto a coreografía y vestuario. París es muy diferente. ¿Se puede decir que la de Nureyev es una interpretación personal de él y la de los ballets rusos son más fieles a Petipa? Gracias por la pregunta. Es una pregunta pues grande, ¿no? La versión de ambos, de Grigorovich y de Nureyev, provienen de la versión de 1941. Obviamente se basa esta en las anteriores, pero vemos un corte en la tradición en 1941. ¿Qué hace Grigorovich? Pues pone más danzas para Gamsati. La escena de las dos rivales es bailada, no contiene tanta pantomima tradicional, cosa que la versión del Mariinsky todavía la incluye. Y la versión de Nureyev, obviamente es muy Nureyev por muchas cosas, ¿no? Sobre todo para el hombre, pero en 1992 es Ninel Kurgakina que remonta sobre todo pues, las partes del cuerpo de baile, las partes de Gamsati, y es una versión muy parecida a Ponomaryov Chabukiani, ¿no? Se basa en esa versión. De hecho, no hay tanta diferencia entre Nureyev y la versión de Mariinsky. Obviamente Nureyev incluye más para Solor y hace una danza, por ejemplo, antes de las sombras con unas velas para hombres. Incluye, eso sí, incluye más danza para hombre, que muestran pues muchos saltos, chasis y baterías para, digamos, compensarlo quizá un poquito con, con eso pues, de las mujeres, ¿no? que hayan un poquito más de 50-50. Y Grigorovich sí incluye, para mí es una versión mucho más atlética que la versión del Mariinsky, ¿no? Grigorovich viene de Leningrado, entonces él tiene esa tradición y termina con las sombras. Y digamos, incluye también otras músicas, ¿no? El ballet egipcio de un compositor italiano para la entrada de Gamsati, que normalmente ella entra y habla, digamos, con el Raja, su padre, pero no entra bailando. Y en la versión del Bolshoi pues tiene una variación y es un gran divertimento ya solo para ella. Entonces, Grigorovich ha querido nivelar un poquito eso, ¿no? Eso es lo que puedo decir. Paumira está preguntando de qué fecha es la partitura del cuarto acto que está tachada en la entrada de Nikia. De música, ¿no? Entiendo que sí, Paumira. Sí. Vale. Yo he intentado buscar eso en la publicación del Cambridge Press, pero no incluye ninguna referencia de un año. Creo que no tiene fecha.
pero yo supongo que será antes de 1941, porque ¿para qué hacer una versión si es en 3 actos, incluir el 4º acto? Y es, digamos, lo que está publicado en este libro está en Londres, en el archivo de Londres. Y seguramente John Lansbury, que hizo la versión musical para Natalia Makarova, miró estos documentos antes. Pero obviamente él compuso el último acto, lo que es la versión en la versión de Makarova, es el 3er acto, el último, la destrucción del templo. Pero hay referencias melódicas que incluye pues, del original de Minkus. Y en este 4º acto no solamente tenemos el pas d'acción, tenemos una danza, un vals de las flores de loto para los niños. Que yo me pregunté cuando lo vi la versión de Ratmansky, en el último acto, tener a los niños que luego tienen que levantarse para ir al colegio, para ir a bailar por las mañanas y estudiar, madre mía, tenían también mucha tralla. Y Fokin también en sus memorias escribe que estaban a veces muy cansados de las producciones que se hacían en el Mariinsky, porque en muchos ballets, en La Bella Durmiente, La hija del faraón, hay muchos ballets donde incluyen niños, ¿no? En Cascanueces. Sí. Eso. Penélope dice, hola a todas, en principio, muchas gracias Juan y Andretta. Lo primero que quiero preguntar es si Juan puede compartir el material que mostró. Y lo segundo, sobre lo que me parece importante reflexionar, es la importancia de estos documentos para pervivencia de las coreografías. Sin embargo, pienso, ¿estos documentos son la danza? Si no lo son, ¿en dónde ancla la danza? Muy profundo, Penélope. Sí, muy filosófico, sí. Pues parte de estas escrituras están en internet, se puede buscar ahí en Wikipedia, donde he tomado esta referencia del gran divertimento, se puede ver allí, y hay una página de Harvard especialmente que, donde uno puede ver pues, versiones online de estas partituras. La Bayadera no está completo, porque digamos uno tiene que escribir una petición y hay que pagar para que digitalicen el material, ¿no? Hay material de Lago de los Cisnes, de Bella Durmiente, de Cascanueces, de La hija del faraón, de muchas otras cosas, pero de Bayadera todavía no lo hay. Pero he podido también obtener más información de las partituras y más visualizaciones de las partituras en aquí es el libretito de la producción de Ratmansky, donde vemos aquí la coda, por ejemplo, del Gran Divertimento, donde todo el cuerpo de baile salta en punta en una pierna. Y también aquí está la danza de los niños de los lotos. Esos. Y bueno, he podido también obtener pues, de mis contactos las 3 variaciones de las sombras. Esta pregunta es muy buena. ¿Existe notación de pantomima? Una pregunta, una cosa, no he contestado a lo de si las notaciones son danza o no, perdonad que me salte eso. Sí y no. A ver, una notación de danza es un escrito, ¿no? Hay que tomarlo y hay que ponerlo en movimiento, ¿no? La danza se mueve, pero, digamos, tener referencias buenas, matemáticas, de cómo se hace un paso y cómo se organiza el espacio es muy bueno. Tenemos Laban notación, tenemos Benesch, hemos tenido también antes de Stepanov una notación creada por Arthur Saint-Léon, la escenografía, que de hecho en Madrid, en la Biblioteca Nacional, existe ese libro y está firmado por él mismo. Yo cuando lo vi me encantó. Y gracias a ello tenemos un ejemplo de la Vivandière, el paso 6, el pas de 6 de la Vivandière, que también se conoce como Marquitenka. Digamos, hay un sinfín de notaciones de danza.
hay mucha gente que no les gusta trabajar con estas notaciones porque no quieren una danza muerta, ¿no? Que no quieren algo que es de una escritura, tiene que pasar o por vía, ¿sabes?, de cuerpo a cuerpo, vía oral, ¿no? Así se ha trabajado mucho, digamos, en Rusia y se sigue trabajando, digamos, la esencia del ballet se vive, ¿no? En la escuela, en los ensayos, se pasa de generación en generación. Y es curioso que Stepanov se utilizó en Rusia, ¿no? Y bueno, hoy en día, digamos, no se utiliza realmente para anotar cosas, sino se utiliza más para reconstruir las danzas perdidas o ver cómo se han anotado ciertos ballets. Y respondiendo a la pregunta siguiente, ¿cómo se anotan pues, las pantomimas? Pues en Stepanov, o digamos en la Sergeyev Collection, se escribe en ruso. Por ejemplo, ponen Solor, 2 puntos. Nikia, te quiero mucho. Y Nikia dice, júramelo ante el fuego sagrado. Entonces sabemos qué dicen entonces a través del conocimiento de la pantomima, sea ya tradicional o sea ya desarrollada por uno mismo. Digamos, podemos decir, yo a ti te amo, y dice, pero tú júramelo ante el fuego, ¿vale? Se puede hacer, por ejemplo, algo así, ¿no? Y eso en todas las versiones que vemos del ballet, vemos este gesto del fuego y de rezar. Hay muchos gestos, digamos. La serpiente, cuando Nikia dice, la serpiente ha sido tú, Kamsati. Es muy interesante, ¿no? Entonces, así se escribe. No se anota, digamos, de forma biomecánica la pantomima. Y si puedo aportar un comentario en relación a este tema de la pantomima, hace unas semanas compartí en el club de lectura un libro que es El ballet de acción del siglo Sí. XVIII, que habla mucho de este tema de la pantomima. Y lo que me están siguiendo comentando acerca de este libro, ya sabéis que la pantomima, por lo menos en el siglo XVIII, era una cosa complicadísima de registrar porque cada uno hacía lo suyo, tenía su propia manera de representar una acción u otra. Yo creo que es por ahí que es tan difícil estudiar la pantomima hoy. De hecho, muchos coreógrafos como Fokin no le gustaba mucho la pantomima, decía que era algo anticuado. Y he leído también que cada profesor que daba clases de pantomima, y yo creo que también Mario Spetipa daba clases de pantomima, y era muy buen mimo él, variaban un poquito, ¿no? Los gestos, ¿no? Dependiendo de cómo era el artista, ¿no? Digamos, no creo que siempre el diálogo, por ejemplo, de Odette y Sigfrido ha sido igual, ¿no? El Royal Ballet lo conserva bastante bien, ¿no? Este fragmento de Ivanov que muchas versiones soviéticas ya no tienen, ¿no? Digamos, en general, con la aparición del Drum Ballet ya en el siglo XX, Rusia ha dejado, o dejó, hasta Vikharev más o menos, de utilizar esas frases, ¿no? Extensivas de pantomima. Y podemos decir que Valladera es como la reliquia que guarda un poquito eso, ¿no? Esa tradición. Rocío está preguntando si la pantomima es un lenguaje universal. O sea, que si es inglés igual en inglés o en ruso, en español, porque el lenguaje de signos no es universal, ¿no? Claro, a ver, eso depende un poquito donde uno esté. Yo creo que el ballet, que lo vemos ya a escala universal y mundial, ¿no? Muchas cosas, y con el globalismo, muchas cosas pues se entienden, ¿no? Obviamente esto es Ben, pero esto en China es Ben. Entonces, depende un poquito de las tradiciones de un país o de una cultura, pero digamos el ballet que viene
las raíces son europeas, pues es yo, tú, se dice, se cuenta así y por ejemplo, se advierte así, digamos, esto es pero, o decir una advertencia, o esto es decir 1, 2, 3. Entonces, sí que se ha formalizado mucho en lo que era el siglo XIX, ¿no? El lenguaje de la pantomima. Y tenemos que decir que el lenguaje de la pantomima se basa en la lengua francesa, porque la negación va al final siempre, el pas va al final. Muy Por interesante esto. eso me lo explicó Maina Gielgud, que yo el año pasado tomé unas clases de Zoom con ella y ella es increíble. Ella estudió con Olga Preobrazhenskaya, también con Julia Sedova, tomó clases de pantomima con Tamara Karsavina y ella me estuvo explicando las pantomimas de la Film Gardé y también del Lago de los Cisnes y la importancia del todo el cuerpo en el espacio. Digamos, tienes que involucrarte, no solamente es un tema de manos, es un tema de cómo me coloco, si me coloco así, si me coloco así, cómo me dirijo a la persona, de no hacer la pantomima tan rápida, porque la distancia hace todo más borroso. Entonces hay que tener unos pasos marcados y no andar demasiado, porque si no, no se ve el gesto, ¿no? Es tener una pausa y, digamos, tener un fraseo y poner el fraseo, la pantomima, con la música adecuada, ¿no? Eso se ve, por ejemplo, en La Bella Durmiente, cuando en el prólogo el hada de Lila pues entra y hace una reverencia y ya habla con Carabosse, ¿no? Es muy bonito. Beto, si quieres hablar ahora. Gracias. Bueno, primero que nada, agradecer a la maestra Andresa por esta gran oportunidad que nos brinda. No soy maestro, pero gracias. No, bueno, para mí. Y bueno, bueno, tengo 3 preguntitas, maestro. Igual se las doy así, ¿no? Seguidas y ya. Sí. Una sería con referente a la primera escena del fuego, esto del fuego eterno, que bueno, yo tenía entendido que era como la llama eterna. Entonces, pues, como esto, confirmar pues, esta información, ¿no? Porque de repente hay mucho diálogo hacia ese sentido, entonces como, pues, a ver si sí es esta onda del conocimiento eterno, justo que se va como traspasando, ¿no? De generación en generación y que tiene esta cuestión, ¿no? De religiosa también un poco, ¿no? La otra que tiene que ver con los materiales que nos mandaron, que están increíbles, yo no me desvelo así por estar viendo los materiales. Entonces, ayer estaba viendo la versión del Royal, donde está Marilena Núñez y Osipova, y me llama mucho la atención que no veo las danzas, ¿no? Del oro, la danza del ídolo dorado, no veo las danzas de los salvajes, que justamente ahorita usted acaba de mencionar, maestro, que dice que es una danza tradicional folclórica de la India, ¿no? Yo como que estaba pensando como que esta referencia del tambor tenía que ver con lo del dios Shiva, ya ve que en los textos nos mandan esto del dios Shiva, entonces me llama mucho la atención que de repente el Royal quita todas estas danzas que justamente son como el homenaje ¿no? A la cultura. Entonces, pues sí, como que saber por qué, si usted sabe como que por qué lo hicieron. Y el otro, pues el significado del velo, ¿no? Ya ve que está esta danza del tarran, tan, 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 que llevan el velo, que bueno, que se supone que son como de badashis de alto rango, pero ya ve que, bueno, bailan esta danza del velo y luego al final justamente hacen como este camino del velo hacia bueno, cuando ascienden, ¿no? Entonces, pues, ¿cuál es el significado del velo, ¿no? En este sentido. Vale, pues gracias por las preguntas. Espero poder contestar lo que pueda. Sí, sabemos que el libreto de Petipa y de Kudekov se basa mucho en lo que han estudiado sobre la India. Nunca podemos olvidar que es una interpretación libre
adaptada al teatro del siglo XIX. Digamos, no quieren representar, digamos, algo totalmente fiel, porque si estamos hablando también de la música de Ludwig Minkus, son valses o polcas que recuerdan más a Strauss, ¿no? De Viena. Entonces, se ambienta, tiene color de la India, y la ceremonia del fuego, que también se llama Homa, pues es un ritual que todavía se hace en la India, y la Devadashi es, digamos, la representación visual de los dioses, ¿no? Viene a bendecir la ceremonia, y cuando se ve la bayadera, es ella, esa entrada con el velo tan bonito, con esa música que me pone la piel de gallina, y ella pues está, digamos, consagrando, ¿no?, el fuego. Es ella, digamos, la que representa a los dioses, y obviamente este templo estaría ligado también después en conexión al Rajá, y digamos es un lugar donde viene la gente a rezar, es un lugar de peregrinación, y como dice en el libreto, las devadashis o las bayaderas viven y estudian con los brahmanes allí, digamos. Por un lado están las mujeres que cantan, tocan un instrumento, bailan, digamos, todo eso como un rezo. Yo lo entiendo como algo pues más allá, ¿no? Lo que nos conecta con el más allá. Y los sacerdotes y los brahmanes pues leen y escriben, y pues es una reflexión filosófica, teológica muy, muy potente. Y también tenemos a los faquiros, que pues es esa contraposición, ¿no?, quizá de esa tranquilidad de las bayaderas y los brahmanes, que son esas personas pues que quieren ascender, ¿no?, a otra dimensión, ¿no?, pinchándose y no sintiendo ese dolor. Son un poquito los chamanes de la India, como lo podemos nombrar. Y hay un cóctel en el ballet donde pues ofrecen todas esas visiones del siglo XIX sobre estas personalidades, ¿no? Y en el primer acto y la primera escena vemos eso, ¿no? Y a partir de lo que me contaste sobre la versión de Makarova para el Royal Ballet, pues sí, la versión de Makarova, lo que yo tengo entendido es que ella, al incluir el último acto, digamos, la destrucción del templo, quería que la historia avanzara más rápido. Digamos, no había sitio entonces para un gran divertimento en lo que se llama la ceremonia de Solor y Gamzati, digamos, creo que es una escena del primer acto en la versión de Makarova. Entonces tenemos, digamos, este vals con los papagayos, que lo convierte en un gran vals para el cuerpo de baile, y es donde entra Gamzati con el Raja y también con Solor. Digamos, todo avanza mucho más rápido, y sí, es una pena que no haya incluido pues la danza infernal. Pero bueno, son decisiones artísticas de cada persona. Puede que también tenga que ver que en aquella época conseguir material para orquesta era muy difícil, porque estábamos en plena Guerra Fría, y la versión de Nureyev sí que incluye, digamos, estas danzas, porque sí que tuvo acceso al material completo de música para todos los instrumentos. Y la referencia del velo, pues yo he intentado buscar la danza de Jampe, que es la famosa Yam Pam Pam, pa, 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 pam, pam, pam. No he podido encontrar nada al respecto, pero
digamos, en las partituras coreográficas sí que está escrito que el velo debe estar en la parte derecha abajo y digamos, lo sostienen los dos brazos. Y esa danza no ha cambiado mucho. Yo he de decir que aunque hay cosas en Bayadera que han cambiado muchísimo, como el pas d'action del cuarto acto que se introdujo luego en el segundo, pero eso, por ejemplo, ha quedado bastante intacto, ¿no? En general, todas las cosas de cuerpo de baile se conservaron más, porque obviamente más personas lo bailan y cambiar todo eso es más difícil. Y mira, voy a enseñar aquí unas fotografías de 1900 de esa danza. A ver, así. ¿Vale? Es lo mismo. Es la estética ha cambiado un poco, pero es casi lo mismo. Y lo que me dijiste de la danza infernal, pues mira, aquí también voy a mostrar, digamos, esto es, había una danza infernal de Ceilán, ¿vale? Lo que es hoy en día Sri Lanka. Y aquí se ve, digamos, eso, que seguramente Petipa haya tomado como referencia leyendo en la Ilustración los viajes del príncipe de Gales, ¿no? Esto es en concreto de 1876, ¿vale? Pues, ¿alguna pregunta más? Rocío nos ha puesto una reflexión. Ha dicho que desde su punto de vista, como músico profesional, que nunca termina de sorprenderle que haya tantas versiones sobre un mismo ballet, porque ella no puede imaginarse varias versiones de la Quinta Sinfonía de Mahler, espero haberlo dicho bien. Y en un ballet sí siempre se cambian cosas. Sí, eso es en lo bueno y lo malo, quizá, ¿no? Es siempre un yin-yang, ¿no? Quizá lo malo es que se pierde la esencia de lo que es Petipa y también de Minkus, ¿no? Porque la versión de Makarova es una edición de la coreografía de Petipa y la música de Minkus, digamos. El porcentaje del original pues cambia totalmente, ¿no? Se reduce, ¿no? A veces a un mínimo. Pero en contra, pues, y a favor, digamos, viéndolo en lo positivo, una nueva versión es una nueva interpretación de una obra, ¿no? ¿Cómo nos podemos acercar a lo que es Bayader hoy en día, ¿no? Yo admiro mucho que Makarova hizo una versión completa, ¿no? A través de leyendo el libreto, y ella dijo, no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Acabar con las sombras, porque ¿dónde queda Gamzati, ¿no? ¿Dónde queda Solor, ¿no? Porque el reino de las sombras es solamente un momento, ¿no? Suspendido en la trama, ¿no? Cuando se levanta, ¿qué va a pasar, ¿no? Entonces ella, con Launchberry, edita y forma una nueva versión que es más redonda, ¿no? Hay gente que le gusta y otras que no, pero yo que vi la versión de Makarova bastante, el último acto me sorprende y me gusta de hecho más que los otros actos, ¿no? Los dos actos primeros, ¿no? Tiene esa carga, ¿no? Está también el ídolo de bronce, que de hecho no, también se llama el ídolo de oro y no es una pieza de Petipa, ¿no? Es otra variación que se insertó post-Petipa en la Unión Soviética para lucir a un bailarín, ¿no? Que bailaba muy bien y hombre, es una variación increíble, ¿no? Que tiene esos gestos y está a veces pintado todo de oro. En la versión de Grigorovich, ahora que viene a Madrid, pues seguramente lo veremos. Digamos, quizás si el copyright hubiera existido antes, no hubiera habido ídolo de oro, ¿no? O ídolo de bronce, ¿no? Entonces cada uno pues da un poquito a la obra, ¿no? Hoy en día pues una versión es una versión y no se puede cambiar la versión de Makarova o la versión de Bijarev o la versión de Nureyev, ¿no? El tema copyright en el siglo XX ya pues no deja. Sí, Rocío
comenta cómo es posible comerse la destrucción del templo como hacen los de Bolshoi, porque es esto, ¿no? Justo, son versiones de cada uno y cada uno lo interpreta de una manera distinta, ¿no? Sí, y yo creo que también puede tener, hombre, aquí hay una diferencia. En el libreto hablan del palacio, pero en versiones posteriores, también en el listado de las danzas, en la partitura, abajo pone la destrucción du temple, digamos, es la destrucción del templo. Si en el palacio había un templo, eso es otra cosa. Entonces ahí hay unas zonas que yo todavía no manejo del todo bien. Pero, digamos, destruir un templo, pues a lo mejor en la Unión Soviética era algo pues demasiado, ¿no? Arriesgado y también se querían, yo creo que como en la Unión Soviética pues no tenían una religión, pues puede ser por esa causa. Yo creo que un poquito de todo, ¿no? A ver, también se dice que la maquinaria no pudo hacerse porque en esa época estamos, digamos, en la Segunda Guerra Mundial, no había ese personal, ¿no? Y había pues, otros problemas, ¿no? Esas producciones enormes del Grand Ballet de Petipa, pues se tenían que adaptar. También lo vemos muchas adaptaciones en todos sus ballets en la Unión Soviética, ¿no? Dime, Beto. Sí, gracias. Justamente con esto del final, yo creo que tiene que ver también con la cuestión de la Guerra Fría, ¿no? Que tenía Rusia y bueno, todo el cambio del sistema de socialismo, del imperialismo. Entonces, pues bueno, este final pues tenía que ver más con esta cuestión de los dioses, ¿no? Entonces, a la hora de que pasa a la cuestión del socialismo, pues le cambian a la traición, ¿no? ¿Saben? Como a esta cuestión de si me traicionas, te va a ir mal, ¿sabes? Y entonces Makarova justamente en 1980 retoma esta caída ¿no? del imperio como pues ella justamente ya fuera ya lo hacen en el American Ballet, ¿no? Entonces ya acá pues en Occidente pues le permiten más este final, ¿no? Yo creo que es como un poquito por esa onda del sistema socialista y de la Guerra Fría que tenía Rusia, ¿no? Sí. Hay diferentes personas que opinan diferentes cosas. Digamos, Lupukhov escribe que no había personal en el teatro para hacer la destrucción, porque de hecho en el libreto dice que hay un terremoto, ¿no? Entonces, hacer eso y hacer caer todo es siempre una cuestión pues difícil, ¿no? Cómo se escenifica eso. Entonces, pues... bueno, sabemos que El lago de los cisnes se adaptó a una versión soviética de Final Feliz, porque lo impusieron, el régimen lo impuso. Ya con Bayadera estamos todavía un poquito abiertos, todavía no se sabe muy bien, pero yo creo que queda como fascinación y cada persona pues deduce un poquito su versión y cómo lo ve, ¿no? Pero seguramente tiene muchas capas, ¿no? Lo que has dicho tú. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Ya nos hemos pasado un poco del tiempo, pero es que la conversación estaba tan interesante que no quería interrumpir. Dejo una última pregunta que es de Larisa. Si tienes recomendaciones, Juan, de dónde estudiar la historia del ballet. ¿De dónde? Pues los libros. Los libros, y lee muchos libros, que los libros te abren la mente y hay libros buenos, hay libros no tan buenos, pero en general hay mucho publicado en ruso, en inglés, en francés y no tanto en español, que es una pena, digamos. Yo he traducido el libreto, pero yo creo que hoy en día también con las ayudas de la traducción online es una pasada, ¿no? Pero leer, digamos, los antiguos documentos, ¿no? Del siglo XVIII, XIX, también todo lo que pasa en el siglo XX, que es increíble, ¿no? Con los ballets rusos y biografías, ¿no? Y no solamente limitarse a la danza, meterse en arquitectura, en música, en matemática, en todo lo que uno pueda, ¿no? De hecho, Petipa le encantaba leer muchas cosas, de hecho, muchos de sus ballets
aparecen después de una publicación de un libro, ¿no? Roi Candule se publicó antes y después Petipa hizo el ballet. Digamos, es un poquito si leemos Harry Potter y después hacemos una versión para la escena, ¿no? Es algo que se puede quizá relacionar así en el siglo XXI. Digamos, leer muchos libros sobre el tema y también hablar con mucha gente que sabe de danza, gente que tiene muchos años, como por ejemplo Tatiana Leskova, que bueno, ya creo que tiene 97 o 98 y alumna de Gorova y bueno, vamos, es increíble, es un libro que anda, entonces mucho respeto para esas personas y sobre todo pues las generaciones que han vivido, ¿no? Los coreógrafos, preguntar a la gente, tener la curiosidad, ¿no? de estar siempre alerta a lo que está pasando ahora, pero lo que pasó antes, para entender mejor de dónde estamos también. Ay, muchísimas gracias, yo estoy súper contenta. Os quería invitar a poner vuestras cámaras, si podemos sacar unas fotos así con el pantallazo de todas las caritas y guardarlo como una recordación. Los que estáis animados, claro. Yo tengo el libro que ha mencionado Juan al principio, el de Stepanov, por si alguien quiere, pero está en francés. Yo no lo he leído porque yo no sé francés, pero si alguien sabe francés o si alguien se anima y quiere traducir, podéis hablar conmigo y yo comparto sin problema, ¿vale? Voy a hacer una fotito ahora, así que muchas gracias. A ver, ahora. Gracias a ti. Y ya está. Pues nada, yo espero que tengáis un excelente domingo. Juan, muchísimas gracias. Y seguimos en contacto a través de Instagram, seguimos en contacto en el club de lectura, podéis contactarme por mail y ya sabéis dónde encontrar a Juan también, tenéis ahí su perfil en Instagram y nada, seguimos hablando. Muchísimas gracias. Bueno. Muchas gracias. Ya os veo el próximo mes. Un besito. Gracias. Hasta luego. Gracias.